comienza Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina. Conduce la comunicadora Simone Pavín. Buenas tardes, y aquí estamos en un nuevo capítulo de Mujeres Comunistas. Vamos a tener un capítulo especial de análisis, de coyuntura, por supuesto. Vamos a tener nuestro panel en vivo, aquí a Natalia Cuevas, que ya está con nosotros. Nati, bienvenida. Hola, Simo, ¿cómo estás? Bueno, bien, aquí estamos preparadas para hacer este programa de profundo análisis. ¿Cómo estás tú, Nati, en estos días? Bien, con harto movimiento. Han sido días bien intensos, sin duda, así que va a estar bien rico este programa para analizar todo lo que está pasando, ¿no? Exactamente, se nos va a sumar en breves minutos, vía telefónica, Claudia Pascual, para ir profundizando distintos puntos de esta realidad que estamos viviendo en este momento, que está, ¿cierto?, bajo esta consigna de Chile despertó, que no deja de tener algo de positivo, de una cierta alegría de que Chile despertó, pero en un contexto donde también han habido violaciones a los derechos humanos. Van 120 acciones legales presentadas ante la justicia por las violaciones a los derechos humanos. 5 son por homicidios cometidos por agentes del Estado, 94 son por tortura, de los cuales 18 tienen connotación sexual, 3.500 personas detenidas desde el 17 de octubre, y de ellas más de 1.100 han sido heridas, y en estas casi 600 lesionadas por arma de fuego de distinto tipo, que hay algunas que incluso no están determinadas aún. En estos últimos 10 días, el Instituto de Derechos Humanos ha presentado 94 querellas por tortura. Todo esto, se han entrevistado más de 3.000 personas para ir profundizando e indagando en cada una de estas, cada uno de estos hechos. Y bueno, queremos conocer un poquito primero, Nati, desde tu visión como concejala. Tú estás siempre muy cercana a la gente, un breve diagnóstico de lo que estamos viviendo. Bueno, sí, la verdad es que estos días y este denominado estallido, ¿no? Sin duda que se marca como un hito, como un hecho concreto en la historia de nuestro país, en donde se levanta el pueblo de Chile para poner sobre la mesa, sobre el tapete público, demandas muy de fondo. Y sin duda que eso es algo inédito, algo que no lo habíamos visto en los últimos años, pero que también es importante decir de que esto no solamente es un hecho aislado, ¿no? O sea, desde mi punto de vista es una consecuencia de una cadena de distintas irrupciones del movimiento social, de distintas convocatorias, de distintos momentos que desde mi punto de vista se agudizan con la llegada del gobierno del presidente Piñera en el 2018, en la que el pueblo se levanta cada vez más planteando medidas de fondo, ¿no? O sea, si bien antes teníamos cuestiones concretas, gremiales muy importantes, por cierto, como puede ser todas las demandas por la educación, las demandas por la salud, el rol fundamental que han jugado los trabajadores y las trabajadoras, particularmente desde la CUT, promoviendo jornadas de paralización desde este último año, podríamos decir, las mujeres también, por cierto, en donde, o sea, el 8 de marzo de este año fue potentísimo. Y antes de la marcha más grande de Chile, que bueno, hoy día había sido esa y fuimos las mujeres, por lo tanto creo que no hay que olvidar esa cadena de hechos que sin duda contribuyen a lo que está ocurriendo hoy en este país, que para mí es hermoso. O sea, yo valoro muchísimo cómo las grandes mayorías están actuando, están manifestándose pacíficamente, y en donde aprovecho, por cierto, de señalar de que condeno y condenamos profundamente los actos de violencia que lo único que hacen de alguna forma es alimentar los argumentos del gobierno más que contribuir a las demandas del movimiento social. No obstante, también hay que mirar con objetividad este proceso, y hay que decir que las grandes mayorías, o sea, estamos hablando de millones de personas que se han movilizado pacíficamente y que allí es donde se encuentran las principales luchas del pueblo, que tienen que ver con este cambio profundo.
queremos sumar a este panel de conversación a Claudia Pascual, que va a estar con nosotros a lo largo de este panel vía telefónica. Claudia, bienvenida. Claudia. Vamos a corregir esa conexión. Bueno, recordemos, Nati, que este es un movimiento, ¿cierto?, que parte en Santiago con la protesta estudiantil, pero que luego agarró una fuerza en región, a lo largo de todas las regiones, bien impresionante también. Hemos visto los casos de Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Puerto Montt, incluso a lo largo de todo este tiempo, ¿no? ¿Qué te ha parecido esa participación de regiones también? Sí, bueno, en esto hay que ser muy claros y hay que saludar y valorar el rol de los jóvenes y de los estudiantes y las estudiantes secundarios que se movilizaron por el tema de la evasión. Creo que desde ese minuto el gobierno partió muy desacertadamente sus intervenciones públicas al decir, por ejemplo, la actual ministra, que no fue digamos, sacada de cartera, cuando dice, no, bueno, pero ¿qué tienen que protestar si a ellos no se les ha subido el pasaje? Sin entender la realidad que viven las familias chilenas, porque en definitiva no viven esa realidad, en donde ese joven se movilizó por su papá, por su mamá, por sus abuelos, por sus hermanos que trabajan. Entonces, acá los jóvenes se hacen cargo de alguna forma de la seguidilla de atropellos y de distintas desigualdades que se constituyen en la sociedad chilena, que son fomentadas por este modelo, un modelo neoliberal que obviamente la derecha promueve, fortalece, por la vía de las distintas iniciativas de gobierno que se han planteado desde su llegada. Así que esto ha sido tremendamente importante porque, y ahí se notan los destiempos del gobierno, porque Piñera, su primer anuncio, dice, bueno, vamos a congelar la tarifa, cuando ya todo Chile estaba movilizado. Demasiado tarde. Demasiado tarde, por lo tanto esa consigna o ese anuncio de gobierno no le hacía ningún sentido a la gente del norte de Chile, no le hacía sentido a las distintas regiones que ya se levantaban por cada una de las demandas que creen justas, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y yo quiero insistir en el tema de fondo. Hoy, de manera más nítida, esto no quiere decir que antes no se haya planteado, pero de manera más nítida el pueblo plantea un cambio al modelo, una nueva constitución, en donde entienden de que la herencia de Pinochet y de la dictadura es la que hoy está mermando las condiciones de vida de toda la población, en definitiva. Por lo tanto, creo que el gobierno aquí, digamos, como balance principal, es una desconexión total, como dice una canción por ahí, desconexión total de lo que está pasando en nuestro país, que lo ha llevado a cometer parte de los errores más graves que la historia después va a juzgar. Estamos en Mujeres Comunistas conversando con Natalia Cuevas. Se nos suma ahora sí en este momento Claudia Pascual vía telefónica, va a estar con nosotras a lo largo de este panel. Claudia, bienvenida a Mujeres Comunistas. ¿Cómo estás? Hola Simone, hola Natalia, ahora sí que escucho. Eso. Hola sí. Claudia. Hemos estado conversando, un poquito introduciendo un breve diagnóstico de lo que estamos viviendo. Natalia menciona que toda esta crisis, cierto, que ya se viene arrastrando desde hace muchos años, se acrecienta con el gobierno de Sebastián Piñera. Claudia, cuéntanos un poquito cuál es tu diagnóstico de lo que estamos viviendo. A ver, yo creo que es indudable que, y de hecho las mismas consignas de la gente que se manifiesta lo ha planteado, esto no es algo que ocurra solo por las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Sebastián Piñera, indudablemente que se profundizan, que gatillan, que molestan porque se han reído de la gente, sino que indudablemente tenemos un modelo de desarrollo económico y un modelo de ofrecimiento de políticas públicas al país que viene de mucha más larga data que no ha dado cuenta, digamos, de las profundas desigualdades en términos de poder superarlas. En ese marco también es indudable que se ha avanzado en ciertas cosas, pero el modelo no ha cambiado en lo sustancial. Entonces no se ha tocado el nivel de privilegio del 1% más rico, no se ha tocado el nivel de privilegio de los empresarios y las empresarias, de incluso lo que se ha venido además produciendo también la desafectación con el ejercicio de la política, como hay también una élite política que ha sido tremendamente privilegiada y que cuando incluso comete alguna situación que tiene que ver con algún ribete delictivo, no pagan en
como paga el resto de los chilenos, como los empresarios también han jugado, digamos, a financiar la política y después los mandan a hacer clases de ética, como hoy día los temas de salud, educación, vivienda, son negocios para los privados poder solucionar la situación de la ciudadanía y no el fortalecimiento de un sistema público de salud con cobertura, digamos, para toda su gente, no el fortalecimiento de un sistema público de educación, no el fortalecimiento de, por ejemplo, un Estado constructor para dar cuenta de las necesidades de vivienda digna que tienen los chilenos y las chilenas y no tener solo este tema de siempre a contratación, digamos, de empresas constructoras. Yo que con esto quiero ser bien clara, Simone, de que uno no está pidiendo que se estatice todo, pero lo que sí estamos diciendo y lo que la gente está diciendo es cómo no puede haber un sistema que desde el Estado me garantice mínimos derechos sociales en todos los ámbitos, y la gente está entendiendo por derechos sociales la salud, la educación, la vivienda. Ojo que también entiende por derechos sociales el tener un sueldo digno, una pensión digna, el tener también parte de los recursos naturales como bienes nacionales de uso público garantizados para todos los chilenos y las chilenas y no cooptados por la producción de ciertas industrias o de ciertos sectores económicos de la industria que nos tienen en un círculo vicioso. Exportamos solo materias primas y para exportar esas materias primas estamos haciendo pebre en nuestro medio ambiente, para decirlo bien en buen chileno. Entonces yo creo que eso, sumado al maltrato, al exceso de individualismo, al abuso, ha hecho que indudablemente esto se ha venido larvando, esto no explota de la nada. Aquí desde ya a lo menos 10 años se han venido viviendo distintas manifestaciones, distintos conflictos sociales que han venido siendo parte de segmentos, los subcontratistas del cobre, los secundarios del año 2006, más el sistema más general, pero muy prioritario o protagonizado por los estudiantes universitarios del 2011, segmentos de la minería, por nombrar solo algunos. Entonces, efectivamente, ha habido aquí una gran cantidad de situaciones que pusieron las alertas. También, por supuesto, a partir de tener ya una gran cantidad de pensionados y pensionadas con este sistema que se prometió que iba a tener una gran facilidad para todo el mundo, ha hecho que también las movilizaciones por no más AFP o por un cambio de sistema previsional también fueran muy masivas. Entonces, eso es parte de lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, efectivamente, se gatilla, se detona con un aumento del metro, que ya todo el mundo lo ha dicho, pero que indudablemente es mucho más profundo, mucho más complejo, pero que también tiene de subjetividad, no solo de las condiciones objetivas, sino que de subjetividad, el hastío con el cómo se ríen de la gente. O sea, tener ministros que estuvieron diciéndole, bajaron las flores, palos románticos, si quiere agarrar la tarifa más barata, la levantarse más temprano de lo que ya se levanta, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Esas declaraciones dramáticas. La Nati aquí mueve la cabeza así como que... No, desafortunada por lo bajo, así es. Bueno, no, burlarse de la gente. O sea, yo creo que por eso es que en las redes sociales uno ve cómo la gente ha sacado, no sé si ustedes los han visto, pero el listado completo, nos dijeron esto, nos dijeron lo otro, nos dijeron y querían que no nos molestáramos, queríamos que no nos indignáramos. O sea, yo creo que la gente tiene muy clarito qué es lo que ha sucedido en estos últimos meses en particular, digamos. Ahora, la Nati y Claudia, ¿cierto? Mencionan ustedes que en el fondo la gente fue arrastrando esto a lo largo de los años. ¿De qué manera? O sea, fueron tantos años arrastrando desigualdad, arrastrando, no sé, humillaciones, desigualdades. Sí, dentro de este sistema, digamos, ¿cómo se aloja eso? ¿Es a través del crédito? Por ejemplo, se dice mucho que hoy en día la gente se endeudaba antes para comprar un refrigerador y hoy se endeuda para comer. O sea, esto fue una olla que se fue llenando. Es que eso es lo que pasa, pues, Simón, efectivamente. El sistema se fue planteándole a la gente cambiar, o sea, sigue tremendamente endeudada, pero ya no solo por tener acceso a electrodomésticos o a tecnologías que le permitían incorporarse con una mejor calidad de vida, sino que sigue endeudada ahora para sobrevivir. Claro. Y esto realmente es cosa de hacer la cola en un supermercado cualquier fin de semana, y uno está viendo cómo la gente, 2, 3, 4 personas que van antes que tú, está pagando la compra de la semana o del mes
a 3 cuotas precio contado con una tarjeta de crédito cualquiera. En el fondo es hacer la pregunta de otro modo. ¿Cómo lo hizo este sistema para ir ocultando todo ese descontento, Nati? Sí, bueno, yo creo que lamentablemente una de las cosas que ocurrieron y que fomentaron, ¿no es cierto?, este ocultamiento o tratar de mantener al pueblo tranquilo de alguna forma, tiene que ver con distintos mecanismos culturales, porque el modelo no solamente, bueno, en primera línea, ¿no?, hay una afectación económica, social, política, pero también hay toda una construcción simbólica de la cual nos hicieron parte y de la cual también se construyeron ciertos antivalores desde nuestro punto de vista que trataron de nublar o de invisibilizar cada una de estas cosas, o sea, los elementos o los antivalores de la competencia, del individualismo, valores simbólicos que son entregados permanentemente en los medios de comunicación, de alguna forma hicieron creer de que este modelo tenía una suerte de meritocracia en la que todos nos vimos envueltos y pensamos de que mientras más trabajáramos íbamos a salir de la pobreza o íbamos a tener algún tipo de ascenso social, cuando la promesa a 30 años indica de que es todo lo contrario. Y esa es, por ejemplo, lo que ocurrió con todas las personas que en la década de los 80 se cambiaron el sistema de AFP, que fueron obligados a cambiarse el sistema de AFP con la promesa... Claro, con la promesa de que iban a tener una rentabilidad de un 70% de lo que ganaban antes de jubilarse. Entonces, acá se construyó un cúmulo de promesas por la vía también de aspectos culturales, lo que el mismo sistema educativo enseña en las escuelas, y que por la vía de los hechos esto estalló. Y yo creo que estos 30 años fundamentalmente fueron estirando un chicle en donde los niveles de desigualdad han aumentado a tal punto que, bueno, rebalsó el vaso. Y yo quería hacerle una pregunta a Claudia. Perdona, ¿puedo hacer un comentario, Natalia? No sé si va en la misma línea, pero yo creo que, en todo caso, para que quede bien claro, o sea, a mi juicio, mi opinión, digamos, es que no es que en 30 años no se haya hecho nada. No. Lo que pasa es que el sistema desigual es que no se atacó la desigualdad profunda del modelo. Y por lo tanto las políticas públicas, por ejemplo, te permitieron a mucha gente salir de la pobreza, más no le han permitido tener la certeza de que no va a volver a la pobreza, porque resulta que si se enferma queda en la incertidumbre, resulta que si se pensiona queda en la incertidumbre, resulta que si pierde la pega queda en la incertidumbre. ¿Me explico? Entonces, sí, efectivamente hay aquí un modelo que por más políticas públicas, incluso acertadas, porque yo me siento profundamente convencida que hubo políticas públicas acertadas en el gobierno de la presidenta Bachelet II, no todos los gobiernos anteriores se abocaron a lo mismo. Entonces, y eso que se llegó a hacer en el gobierno de la presidenta en su segundo periodo, a veces, no caló en todas las desigualdades que tenía nuestra sociedad, porque era imposible en 4 años, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente se produce también como dice la Natalia, un efecto de acumulación porque o no estabas dándole a lo de fondo, o porque efectivamente estabas abordando una de las desigualdades y no el resto, digamos, ¿no? Eso también es parte de la explicación de lo que ha ocurrido. Sí, yo comparto plenamente, porque también hay dos líneas. Hay un esfuerzo del movimiento social que de manera histórica, o sea, ha planteado estos temas, los ha puesto sobre la mesa, se ha movilizado, y tenemos, desde mi punto de vista, un ejemplo institucional que trató de hacerse cargo de eso, que es precisamente lo que dice Claudia, pero en 4 años, sin duda que no fue posible poder desarrollar iniciativas que pudiesen ir más hacia lo de fondo. Yo valoro mucho lo del proceso constituyente en el gobierno de la presidenta Bachelet, y creo que también hoy el desafío es poder agarrar esa experiencia que tuvo un marco institucional y también social, por cierto, y bueno, ahora el desafío está en cómo eso también lo ponemos sobre la mesa para que sea una de las principales banderas de lucha para este momento. Sí, quiero hacer una pregunta. Hágala. A Claudia en particular, porque Claudia tuvo un rol muy importante precisamente en ese proceso, en esos 4 años que buscaron enmendar o tratar de poner acento en demandas democráticas, ¿no? Pero ¿cómo desde tu experiencia en el trabajo como ministra de la Mujer en el periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, cómo afecta el modelo neoliberal
a las mujeres, cómo las mujeres nos vemos envueltas en dobles o triples situaciones de discriminación o de vulneraciones que bueno, yo creo que también se han visto expresadas en estos días de movilización. Me gustaría mucho tener el análisis de Claudia en ese sentido. A ver, eso está claro que lo que ocurre es que efectivamente las mujeres nos incorporamos menos al mercado laboral que los hombres, tenemos una tasa de participación laboral que no llega al 50%, tenemos, a pesar de que efectivamente en el marco de los últimos 30 años se entregó la dictadura con menos de un 20% de tasa de participación laboral y hoy día se tiene casi 50%, o sea, efectivamente ha habido pero todavía menos de la mitad de la mitad de las mujeres que podrían estar trabajando no están trabajando remuneradamente fuera del hogar. Cuando trabajan remuneradamente fuera del hogar, ganan un tercio menos en promedio que los hombres por igual trabajo, o igual cargo, o igual desempeño. Tienen mayores lagunas previsionales, son empleos más precarios o más flexibles y por lo tanto implica que ahorran menos para la previsión. Como sistemas de capitalización individual, tienen menos ahorro, menos pensión. Por lo tanto, tienen condiciones materiales bastante complejas y en ese sentido la mayoría tienen además el acceso, la mayoría de las mujeres chilenas se atienden en el sistema público de salud, por lo tanto también tienen son las primeras en recibir las repercusiones, digamos, de lo bueno del sistema de salud, pero también de las falencias del sistema de salud, de las precariedades y de las faltas que hay en ella, por nombrar solo algunas cosas. Entonces, en ese sentido, indudablemente el modelo cala profundo, digamos, y aquí se administró un modelo de desarrollo. Por eso es que cuando la gente dice estamos aburridos de la desigualdad, estamos aburridos de los abusos, estamos aburridos de los privilegios, queremos políticas públicas que nos permitan realmente garantizar los derechos sociales, lo que está pidiendo son cambios profundos, no está pidiendo por ejemplo, un seguro catastrófico que luego vuelva a darle la plata a los privados para que negocien con la salud de las personas. Lo que está pidiendo es que realmente el Estado se haga cargo de las situaciones más complejas de salud de la población y que haya un seguro en donde uno no tenga que pagar. ¿Cómo es posible que nos vengan a decir que es una tremenda mejoría que una persona que está catalogada como indigente en FONASA, en vez de tener un copago de 1.400.000, ahora va a tener un copago de 1.200.000? Si es indigente por la máquina. Uno se lo pregunta y dice, pero claro, ¿cómo si no tiene nada? ¿Cómo va a pagar? Le van a hacer un descuento apenas de 200.000 pesos. En estricto rigor debiera ser asumido, ¿no?, por el sistema público. Entonces tiene que ver con ese nivel de desigualdades y esas las viven las mujeres con mucha fuerza, digamos. Oye, comentan aquí por redes sociales que respecto a esto de las políticas públicas referidas a la mujer, están además de toda la precarización, apuntan por lo general a la mujer como madre y no a la mujer que quizás no se proyecta como madre o que pertenece a una minoría sexual, como se le dice. También está ese vacío, ¿no? Sí, principalmente en general las políticas públicas y que es algo que nosotros intentamos cambiar desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y desde antes en el CERNAM cuando me tocó ser ministra, es poder decir hay que proteger indudablemente a todas aquellas mujeres que son madres, que por opción o porque quisieron ser madres después son madres. Eso es indudable, pero lo que sí nosotros queríamos decir, mujer no es igual a madre. Correcto. Uno como mujer efectivamente tiene varios otros roles y también necesita tener opciones en ese sentido, digamos. Entonces, las políticas públicas, por ejemplo, que hoy día está llevando a cabo este gobierno desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, pero con la impronta en toda la transversalidad de los otros ministerios, apuntan nuevamente a la maternidad, apuntan nuevamente a generar este binomio mujer-madre, no solamente. Y eso es algo que las mujeres también están planteando. Queremos mayor protección cuando decidimos ser madre, pero también queremos protección y también queremos derechos cuando no estamos en el rol de madre. Así es, estamos aquí en Mujeres Comunistas y nos vamos a nuestro primer corte musical. Vamos a tener una programación musical especial, distinta. Vamos a escuchar este cover de distintos artistas de El Derecho de Vivir en Paz. El derecho de vivir sin miedo en nuestra
nuestro país. En conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho de vivir en paz. La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Ya estamos aquí de vuelta, estamos conversando con Natalia Cuevas y Claudia Pascual haciendo un análisis de lo que han sido estas últimas jornadas. Para seguir profundizando en aquello, estamos en un contacto telefónico con la dirigente de la CUT, Karen Palma. Karen, bienvenida a Mujeres Comunistas. ¿Cómo estás? Hola, sí, bien, muchas gracias por Hola, la Karen. invitación a conversar. Hola. Karen, queremos conversar contigo un poco lo que han sido la movilización de los trabajadores durante esta jornada, puntualmente también la paralización que se viene mañana. ¿Cómo han vivido ustedes como dirigentes, como trabajadores, todas estas movilizaciones? Sí, mira, bueno, contarles un poco lo que ocurrió hoy día. A mí me toca desde la CUT estar a cargo de la Secretaría de Salud y creo que se está viviendo, al igual que en todo nuestro país, un momento histórico de unidad con los colegios profesionales, con las organizaciones sociales de salud y también con los usuarios.
Y hoy día tuvimos una gran convocatoria a marchar hacia la Plaza Italia, donde todos los establecimientos de salud, los trabajadores y trabajadoras marcharon por reivindicar la demanda de la salud dentro de este pliego de Chile. Eso pasó hoy día. Bueno, y también contar que desde el punto de vista de los trabajadores que hoy día están preparándose un poco para mañana, que está la convocatoria a huelga nacional y que desde el sector que yo represento han asumido bastante. Hoy día la mayoría de las organizaciones, tanto de atención primaria como hospitalaria y seremías, están en movilización o en paralización completa de sus funciones. Bueno, interesante lo que planteas, Karen. Estamos viviendo un momento histórico de unidad. Interesantes palabras, dinos, Sí. respecto como al espacio orgánico donde se puede plantear todo esto como unidad social, todas las organizaciones sociales que están también alrededor de todas estas manifestaciones. ¿Cómo es toda esa interacción, digamos? Sí, yo creo que, bueno, a propósito de, dijéramos, sin soberbia, sin querer arrogarse lo que está pasando en nuestro país, vemos que igual las organizaciones sociales han venido generando un trabajo de conciencia durante muchos años. Y hoy día les toca asumir el rol de generar contenido. Y bueno, eso es parte de lo que está haciendo hoy día Unidad Social desde los distintos sectores, de poder llenar de contenido esta movilización y también de convocar a pasos o a una movilización organizada que permita dar respuesta y tener, dijéramos, un cambio estructural en nuestro país y no quedarnos solamente en demandas del aquí y el ahora. Claro. Mira, yo también rescato mucho lo que dice Karen y que también lo resaltaba Simone de la unidad, ¿no? Sabemos que efectivamente en muchas otras instancias a veces los gremios no logran ponerse de acuerdo, hay distintas dificultades, pero yo también coincido en que en todo ámbito y en todo ámbito temático incluso, los distintos movimientos o grupos sociales han sabido separar diferencias para poner los temas de fondo. Entonces, mi pregunta, Karen, es ¿cuál es el rol a tu juicio de los trabajadores y las trabajadoras para... ¿Cuál es la alternativa para superar este momento? ¿Cuál es la salida que tiene este momento desde la perspectiva de los trabajadores y cuáles son las demandas principales que se están planteando precisamente para lograr conquistas reales? Sí, mira, bueno, yo creo que el rol de los trabajadores es el rol de transformación que siempre he tenido. O sea, la sociedad necesita hoy día, la sociedad chilena, una transformación y eso lo está demandando. Creemos que los trabajadores tenemos un aporte importante que hacer en levantar las demandas que hoy día se han hecho generalizadas. Yo decía, si bien nosotros hemos venido trabajando desde los distintos sectores sindicales, una concientización respecto al tema educación, AFP, salud, hoy día es el pueblo en general el que recoge esas demandas y nosotros necesitamos también conducirlas respecto a los contenidos que éstas debieran tener. Y claro, frente a esto, nosotros decimos que hoy día desde Unidad Social se ha definido que el gran paraguas que nos une tiene que ver con el cambio de la Constitución política. ¿Por qué? Porque los distintos sectores tenemos trabas efectivamente en la Constitución. O sea, nosotros desde el sector salud, cuando planteamos que hoy día es un acuerdo transversal, lo digo a partir de todos los colegios profesionales, incluido el colegio médico, de las organizaciones, la necesidad del cambio constitucional, por ejemplo, en el derecho a la salud, hoy día no es posible a partir de lo nefasta que es nuestra constitución política. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que este gran paraguas o la gran demanda debe ser el cambio constitucional y cada uno de los sectores también debe levantar las propuestas para instalárselas en el debate público, con el sentido que creo que es el que demanda el pueblo de Chile, que es terminar con el mercado de las necesidades básicas de la población. Karen, muy bien, para ir cerrando, cuéntanos un poquito del itinerario de mañana, lugar, hora de la manifestación de mañana. Pues, claro, mañana desde las 11 de la mañana en la Plaza Italia es una convocatoria a todos los sectores. Hoy día tuvimos también, aparte de lo de la salud, temprano a los trabajadores de la educación.
los trabajadores del comercio haciendo una declaración pública. Por lo tanto, todos los sectores nos vamos a convocar para marchar desde las 11 de la mañana desde Plaza Italia. Perfecto, Karen. Entonces mañana desde las 11 en Plaza Italia, todos los sectores estamos viviendo un momento histórico de unidad. Me quedo con esa frase. Karen, muchísimas gracias por este contacto y éxito en las movilizaciones de mañana. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Muy bien, vámonos con este segundo tema musical muy especial. Nati, yo sé que tú seguramente lo has escuchado, es Cacerolazo. Ay, sí, de la me Nati Yu. encantó, muy atingente. Vamos. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Por la Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Numa FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, Numa era esclavitud. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es... Ya estamos de vuelta en Mujeres Comunistas, estamos haciendo pausas muy cortitas porque necesitamos tiempo para seguir profundizando. Estamos ahora con Katiuska Roja, presidenta del Regional Santiago del Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Katy, bienvenida a Mujeres Comunistas. Hola, Simo, ¿cómo están? Muy Hola, bien, hola. aquí estamos con Nati. Tenemos dos preguntas Hola, Nati. muy claras que que abordar contigo. Una es que nos puedas contar el análisis que han hecho ustedes como gremio respecto a este cambio de gabinete en donde continúa el ministro Mañalich a cargo. Sí, mira, nos parece impresentable que a pesar de todos los cambios y las transformaciones profundas que han demandado últimamente las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales y por sobre todo las y los trabajadores de la salud, hemos exigido cambios profundos, estructurales a la crisis que tiene hoy día el sistema de salud, y a pesar de aquello, cierto, se mantiene Mañalich, se mantiene un ministro que ha maltratado no solamente a los usuarios y a los pacientes en general, cierto, con la falta de insumos, con la falta de profesionales de la salud, con la falta de una infraestructura adecuada, sino que ha maltratado también a las y los trabajadores, en donde ha mencionado reiteradas veces de que nosotras hoy día somos las responsables desde la atención, ¿cierto? Desde una responsabilidad ética, si incluso queremos paralizar el servicio o no queremos atender a los usuarios, tenemos la responsabilidad ética de responder frente a aquello. Es un ministro que hoy día claramente no tiene un compromiso con la clase trabajadora, sobre todo entendiendo de que él negocia con la salud pública, él entrega los fondos de parte del Estado, ¿verdad?, con este nuevo seguro de clase media que se crea para financiar, seguir financiando las ISAPRES y seguir financiando el sistema privado. Por tanto, una persona que hoy día no solamente maltrata a los usuarios, a los trabajadores y al sistema público en general, no merece seguir siendo hoy día ministro de Salud. Me parece impresentable que el presidente plantee cambios para algunos gabinetes y no un cambio estructural, y sobre todo mantener a este ministro. La verdad es que como Colegio de Matronas Metropolitano hemos sido súper ahí, lo hemos dicho de manera muy recalcada,
de que queremos que renuncie este ministro, de que no nos gusta, a pesar de que estemos trabajando para la salud pública de Chile, no queremos seguir manteniendo a este ministro hoy día en la cabecera. Así es, Katy, hemos visto efectivamente al gremio de las matronas y los matrones, particularmente el espacio regional, ¿no es cierto?, de los matrones y matronas movilizándose, lo hemos visto en la calle, y te queríamos preguntar, Katy, hemos visto que también ustedes han canalizado denuncias frente a las terribles situaciones de violencia que hemos sido testigos y protagonistas en las distintas marchas, en las distintas movilizaciones, particularmente denuncias de carácter de género y sexual. Queríamos preguntarte cómo va esa canalización, cómo ha sido efectivamente las distintas denuncias que les han llegado y cómo se pueden abordar también para que la población se pueda informar y pueda también tener canales claros y abiertos. Mira, principalmente algunas de las denuncias que se han dado hasta ahora han sido de estudiantes de obstetricia. Hemos evidenciado no solamente denuncias de acoso sexual, sino que además de violencia de derechos humanos, en donde hace poco también tuvimos a un estudiante de obstetricia de la Universidad de Chile que le llegó un balín en el ojo, y también tuvimos estudiantes que han denunciado directamente, nos han dicho, mira, yo he sufrido acoso, y lo hemos ido coordinando con el Instituto de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Derechos Humanos, y a su vez con el Colegio Médico Metropolitano, que también hoy día tiene una unidad, ¿cierto?, de donde se hacen las denuncias desde perspectiva de derechos humanos, denuncias médicas, y estamos generando una coordinación a propósito de que también han habido 17 querellas. Tenemos 17 querellas, ¿verdad?, de mujeres que han sido violentadas y que el Instituto de Derechos Humanos también las ha llevado adelante. Personalmente a nosotras, como Colegio de Matronas Regional Santiago, no nos ha llegado aún un correo oficial de alguna mujer que quiera constatar, por ejemplo, una violación. Porque creemos que a propósito de eso, de lo delicado que significa hoy día denunciar una violación por parte de fuerzas especiales o por parte de carabineros, no es fácil. Y como no es fácil, lo hemos dicho en todos los medios donde hemos estado presentes, que en el fondo no tengan ese temor, que en el fondo es totalmente confidencial y que los resguardos que hemos tomado desde los profesionales de la salud en coordinación con otras instancias al momento de hacer la denuncia es totalmente confidencial. Y en esa perspectiva es que nosotras hoy día estamos levantando en conjunto con otras organizaciones, como les comentaba, de cuántas denuncias hay en total. De hecho, como tenemos un convenio con el mundo de la diversidad sexual, tanto con OTD y MUMS, también estamos catastrando si es que se ha generado una violencia sexual para la diversidad sexual, porque creemos que también hoy día para los hombres y mujeres trans, gays, lesbianas, también ahí hay una connotación mucho más directa de violentar muchas veces a esta población cuando es reprimida también por la fuerza pública. Han habido denuncias de ese tipo también. Katy, tenemos que ir cerrando esta conversación. Me imagino que ustedes se suman a la manifestación de mañana también. Sí, de todas maneras nosotros estamos convocando para la gran marcha de todas las marchas. Perfecto. Así que ahí vamos a estar, y en la huelga general de los trabajadores que de hecho se inicia en los hospitales también con un paro general. Muy bien. Ahí estuvimos con Katiuska Rojas. Muchas gracias, Katy. Vamos a seguir, siento, todo lo que sea la manifestación de mañana. Nati, yo sé que nos queda poco tiempo, pero importante que podamos, al menos en este capítulo, conversar un poco lo que ha sido la decisión de sacar los militares a la calle. En breve se nos suma Claudia Pascual. Mientras tanto, Nati, coméntanos. Sí, bueno, efectivamente, junto con la esperanza que uno ve de todo este proceso que nos llena de fuerza para poner sobre la mesa demandas y que estas demandas se transformen en conquistas reales para el pueblo de Chile, hemos visto con mucha desazón y con mucha rabia las distintas medidas que tomó el gobierno de Piñera, que desde mi punto de vista rompió con el pacto democrático, con la débil democracia, en el minuto en que decreta el estado de excepción, el estado de emergencia, junto con el toque de queda y la salida de los militares de sus regimientos. Eso da cuenta de la forma en cómo Piñera entiende las problemáticas de la población, en donde cerró la puerta, en definitiva, a escuchar cada una de estas, y más bien optó por la represión, por la violencia, como camino que sabemos que es un camino que sabemos hacia dónde conduce. Y por cierto que ese autoritarismo
nos da cuenta de que este gobierno tiene los ojos cerrados, tiene una venda puesta de no querer escuchar los temas de fondo. La verdad es que podemos decir de que durante estos días de estado de emergencia se constituyó de manera concreta violaciones a los derechos humanos, y eso es algo absolutamente repudiable, en donde tenemos el deber desde el movimiento social de denunciar, como decía Katy, también de canalizar cada una de estas, y que, bueno, creo que es una punta de un iceberg que todavía no conocemos qué es lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en Chile en el marco de estas movilizaciones. Hay un abogado constitucionalista que dice, cierto, que Piñera no actuó con un respaldo jurídico para delegar el estado de emergencia a un jefe de zona militar. Claudia, ya estamos contigo, queremos conocer tu análisis respecto a esta decisión de militares en las calles. Bueno, yo creo que no solo es una torpeza, es un claro error y es un fracaso absoluto del gobierno de Sebastián Piñera frente a unas jornadas de movilización, de protesta en contra del alza. Él, en vez de dar respuesta política, lo que hace es durante una semana reprimir de manera sistemática a los estudiantes que estaban haciendo evasión, y el día viernes, además, en contubernio, digamos, con el directorio de la empresa de metro, cierran las estaciones de metro a las 4 o 5 de la tarde, queda más de 1 millón de santiaguinos sin poder volver a sus casas. Eso indigna aún más a la gente, sigue sin dar respuesta política, y lo que hace finalmente es cerrar el diálogo a partir de la salida de los militares a la calle con el decreto del estado de emergencia, como ya comentaba la Nati. Yo creo que es muy distinto sacar los militares a la calle cuando ocurre un terremoto, un aluvión o un incendio de magnitudes como las que se vivieron, por ejemplo, hace muy pocos años atrás, en donde efectivamente uno le pide a los militares que ayuden primero en las obras para poder reconstruir y también para el orden público y evitar los saqueos. Sin embargo, acá se sacó a los militares, no cubrieron la infraestructura crítica, al contrario, se siguieron produciendo situaciones complejas de vandalismo y pillaje en la infraestructura crítica, y lo que se hizo fue solo reprimir a quienes se estaban manifestando. Ahora, entonces, en esto, obviamente, ahí hay un cierre del diálogo por parte del gobierno. Claudia, Carmen Hertz plantea que esto fue un estado de sitio enmascarado. El nivel de represión con el que salen las Fuerzas Armadas, comentábamos la cifra al inicio del programa, son impresionantes. Pero no solo las Fuerzas Armadas, Simone, yo creo que aquí también hay que decir que Carabineros ha actuado con absoluta manga ancha, y aquí hasta todos los días de la conflictividad que hemos estado viviendo, los anuncios de gobierno, las alocuciones de gobierno, sea ministro, ministra o presidente de la República, parten diciendo e instalando primero el tema de la violencia y no de las legítimas demandas de la gente, y en segundo lugar que las Fuerzas Armadas y Carabineros cuentan con el total respaldo del gobierno. O sea, aquí ha sido de manera constante el respaldo y la manga ancha que le han dado también a Carabineros. Yo quiero decir que por un lado tenemos indudablemente las violaciones de los derechos humanos y la represión que se ha estado dando por parte de las Fuerzas Armadas, pero no nos olvidemos que quien principalmente ha estado reprimiendo durante todas estas jornadas ha sido Carabineros. Exactamente. Y respecto a este tema de la acusación constitucional, ¿qué poder tenemos los ciudadanos comunes y corrientes para hacer valer un juicio, una acusación correspondiente ante estas violaciones a los derechos humanos? A ver, las acusaciones constitucionales entiendo que son solo garantía, digamos, o sea, situación que puede hacer el Parlamento, digamos, ¿no? Claro. Es parte de las facultades que tiene el Parlamento en el ámbito de la fiscalización del Poder Ejecutivo. Por eso es que cualquier situación en la cual la ciudadanía quisiera tener un rol más preponderante, ya sea para dirimir en caso de contenidos de una ley, etcétera, etcétera, se necesita un cambio constitucional. Y por eso es que, junto con todas las demandas que hay hoy día, que son absolutamente efectivas de salarios dignos, pensiones dignas, la CUT haya señalado, que me parece un umbral muy interesante de mínimo salario de 500.000 pesos y la pensión también mínima de 500.000 pesos, entre otras cosas, tiene que haber también un cambio de constitución, un cambio institucional profundo, de rayado de cancha, para decirlo en buen chileno, de cuáles son las normas democráticas que vamos a tener como país y qué derechos vamos a garantizar en esa constitución. Y a su vez también se está pidiendo que esa forma de llegar a la nueva constitución no sea encerrado entre cuatro paredes, sino que sea por la vía de una asamblea constituyente, e incluso se habla también de plebiscitos. Yo no sé si para permitir que podamos tener no sé si las propuestas están solo en el ámbito de permitir que se pueda haber una asamblea constituyente o también en el ámbito de poder plebiscitar los contenidos de la propia constitución.
Nati, creo que son dos ámbitos importantes de tener en cuenta. Esto es lo que plantea Claudia, es a modo de salida del conflicto, me imagino, ¿no? Sí, y también de alguna forma hacerse cargo de una demanda que ha sido muy clara en el marco de las movilizaciones, que es la renuncia del presidente. La renuncia del presidente a propósito de todos los atropellos que se han generado en el marco de esta movilización y que sin duda han provocado un malestar muy profundo en los chilenos y las chilenas que no han parado de decir que renuncie el presidente. Sienten que el cambio de gabinete fue algo cosmético, fue como un juego este juego de la silla musical en definitiva, y que no apunta a las cuestiones de fondo que se están planteando. Bueno, yo creo que lo grave de esta situación es que aquellos que legitiman esta misma Constitución, que por cierto entrega garantías constitucionales básicas y mínimas como el derecho a la vida y el derecho a la integridad, bueno, particularmente esos dos aspectos que están garantizados, fueron profundamente violentados y violados por parte del Estado chileno durante estos días. Por lo tanto, eso tampoco puede pasar colado en el marco de que nuestro acento está en la salida, ¿no? ¿Cómo podemos generar un cambio institucional, que eso pase por una nueva constitución y un proceso constituyente? Pero acá también tenemos que exigir justicia plena frente a todos los responsables de los distintos hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido. Y en eso el principal responsable es el presidente de la República. Por lo tanto, creo que la misma aceptación a la acusación constitucional desde que se anunció ha sido bastante positiva y potente por parte de la población y el mundo de la oposición y la izquierda. Así que esperamos que también eso pueda tener un buen camino. Claudia. Sí, mira, yo lo que quería plantear es que efectivamente aquí tenemos que propuestas de salida son en varios niveles. Por un lado tiene que haber propuestas en el muy corto plazo que son de aquí y el ahora para responder, por ejemplo, no seguir tramitando un proyecto de ley de pensiones porque está puesto hoy día en el Parlamento y que haya realmente un aumento de las pensiones mínimas, al aporte básico solidario de las pensiones, pero al mismo tiempo que hayan propuestas de transformación del sistema de pensiones, que haya un aumento del salario mínimo, una negociación distinta, que hayan ideas absolutamente con reprioridades en el presupuesto del 2020, digamos, el que empieza a discutir ahora en el Congreso, que hayan temáticas en relación a educación, salud, etcétera. Eso por el lado, un paquete de medidas que le den respuesta hoy día a la gente de que se va a empezar a ir en un rumbo distinto. No lo va a resolver todo, indudablemente, pero que se va a ir en un rumbo diferente. En segundo lugar, tiene que ir por la nueva institucionalidad y en ese marco la nueva constitución vía asamblea constituyente es fundamental como salida para la crisis que tenemos. Necesitamos nuevas normas del juego democrático. Y en tercer lugar, creo que indudablemente hay que sancionar todas las violaciones a los derechos humanos que se han estado viviendo en estos días, pedir que se termine con la represión. Aquí fuimos varias fuerzas las que pedimos el levantamiento del estado de emergencia. El presidente se demoró 10 días en levantar el estado de emergencia. Hoy día está levantado, pero sin embargo la represión no ha terminado y por lo tanto eso tiene que ser sancionado. Y en ese marco hay ya fuerzas políticas que en el Parlamento, incluido el Partido Comunista, el Partido Humanista, Convergencia Social, del Frente Amplio, entiendo que RD, etcétera, están sumándose a una acusación constitucional que garantice la responsabilidad política del presidente de la República en estas profundas violaciones a los derechos humanos y en haber creado esta situación de no respuesta política a las demandas de la gente. Y eso hay que verlo de curso. Si por ABC esa acusación no cursara, no podemos dejar de seguir peleando por una responsabilidad política de quien encabeza el gobierno. Y yo también creo que es pertinente una acusación en contra de quien fuera el ministro del Interior hasta hace unas horas atrás, que es el ministro Chadwick, quien permitió, digamos, que toda esta situación ocurriera. Entonces, no seguir con reformas que no reforman, aumento salario, más inversión en salud, educación, nueva constitución, investigar las violaciones a los derechos humanos. Con esto estamos terminando nuestro capítulo de hoy de Mujeres Comunistas. Muchas gracias, Claudia, por estar presente en este panel. Nati Cuevas también, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, todos los auditores que nos han seguido vía streaming, que nos han hecho preguntas desde Facebook. Nos vamos a ver el próximo martes, seguramente vamos a seguir con tema de contingencia. www.radionuevomundo.cl. Muchas gracias. Gracias.
Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Condujo la comunicadora Simone Pavín. No te pierdas Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras, un espacio para la formación y promoción de la participación política femenina. Te esperamos cada martes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo.